Value Investing FM, episodio 369. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y Battery Metals Consultant Analyst en Fast Markets. Y una semana más, volvemos con otra entrevista. Pero antes, el warning. Voy a ser muy breve en el warning. Vuelve a abrir Vanguardia, el curso de inteligencia artificial de Academia de Inversión. Y ya está, no voy a decir nada más, porque tengo muchas ganas que empiece la entrevista de hoy. Adrián, ¿a quién tenemos aquí? Este sí que ha sido un warning muy breve. Y se lo merece, porque tenemos con nosotros hoy a Alejandro Yela, graduado en Economía y Derecho por la UNAV IS, CFA nivel 2, y además es Calla, máster en Management y otro en Finanzas, ambos del IE. Ha trabajado en M&A y Project Finance, y desde hace un tiempo conocido por su Substack The Hermit, y recientemente lanzó su propio film, Equity Focus. En su cartera ha logrado el astonishing 24,9% compuesto desde 2018, invirtiendo de forma concentrada en small y microcaps. Bienvenido a Value Investing FM, Alejandro. Muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias, Adrián, y joder, gracias por la intro. Tengo que decir que te descubrí este año, en 2025. Nos conocimos por LinkedIn, creo, si no me equivoco. Y Fue una conversación muy fácil, porque era bueno, tú conoces a este, sí, yo conozco a este, y tú conoces a este, y al final estábamos en los mismos círculos. Lo que pasa es que nunca habíamos tenido ocasión, ¿no?, de hablar el uno con el otro. Exactamente, porque Alejandro es muy conocido a nivel en los círculos de inversores en small y microcaps internacional, pero a nivel España quizá por lo menos estos últimos años, has permanecido más oculto. Seguramente esto cambiará en el futuro y bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, el placer es totalmente mío, que además soy seguidor vuestro desde hace muchos años ya. La primera pregunta es, ¿por qué empezaste a invertir? ¿Qué te atrajo de este mundillo? Pues es una muy buena pregunta. Al final cada uno tiene como su historieta. Lo mío fue más curiosidad que otra cosa, porque hay una historia bastante chula donde mi abuela, el día que nací, creó una especie de cartilla en lo que solía ser la BBK, ahora se llama Cuchabank, ¿no? Una caja, creo que es una entidad bancaria vasca, y empezó a ahorrar como 5 euros todos los meses, pum, 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 y cuando cumplí 18 tenía ahí una cuenta con algo menos de 1.900 euros, que pues, cumplo 18 y me dice, toma, para ti la cartilla. Y entonces culturalmente venía ahí pues de la cultura del ahorro y dije, vale, tengo este dinero, ¿qué hago con él? Y como loco me puse a leer cosas, ¿no? En vez de estar estudiando en la universidad, que es lo que tenía que haber hecho, pues estaba ahí leyendo todo lo que podía pillar de básicamente análisis técnico, pero también había alguna cosa de valoraciones y demás. Y nada, y me puse con ello. Y al de, no sé cuánto fue, pero 4 o 5 meses pensaba que era un auténtico experto y empecé a manejar ese dinero a través de Plus 500, si no me equivoco, con unos apalancamientos estúpidos y demás, pero joder, tuve suerte al principio y me he vuelto un adicto y aquí sigo con ello. Lo que pasa es que ya no hago esa parte de técnicos y apalancamientos estúpidos. Bueno, esa es la parte de cómo empezaste a especular, digamos. Pero ¿cómo empezaste, cómo descubriste la inversión? Hubo una charla que te cambió la vida, ¿no? Que yo me siento bastante reflejado. Me siento bastante reflejado. Además, es que es alumni justo de la UNAV. En 2014 gané una estupidez de dinero, proporcionalmente. En 2015 perdí todo ese dinero y dije, esto ya no es para mí, ¿no? No me puedo dedicar a esto. Pero en 2016 vino para mes
grabar una charla, que además justo venía de cerrar su fondo, escribir su libro y empezar lo que ahora es Cobas, si no me equivoco. Y nos dio una charla y de repente dije yo, ostras, pero si aquí hay un auténtico mundo, ¿no? Y descubrí un poco lo que era el mundo value. Y ahí es cuando me puse pues a leer. Ya os podéis imaginar a Ben Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, ¿no? Lista interminable de gente que hacía cosas macro, pues en plan Ray Dalio, el discípulo de George Soros, Druckenmiller, todo el tema de commodities también con Paul Tudor Jones y nada, y me picó ahí la curiosidad y, joder, de repente que las compañías o sea, no son solo numeritos, que hacen cosas y tienen una capacidad de crecimiento que no solo es atemporal, es decir, va a vivir más que yo, sino que además es exponencial. Y las mates exponenciales, pues no sé vosotros, pero a mí me encanta. Qué bueno. A ver, casi todos, o sea, es una historia muy común. O sea, yo creo que absolutamente todos nos ha pasado algo así, de empezar mirando análisis técnico, descubrir algún inversor famoso español. O sea, yo creo que nos ha pasado a casi todos. Sí, a ver, bueno, eso es una primera época, pero igual que todos, pues vas como variando. Yo, por ejemplo, empezando de technical trading, pues me metí en value, pero duré 2 segundos. Después de leer a toda esta gente de value, dije, joder, lo que mola aquí es el macro, ¿no? Todas estas palancas de tipos de interés y de fuerzas monetarias, ¿no? De demandas y ofertas y demás. Eh, y después de como un año de eso me di cuenta de que hay demasiadas palancas y volví de nuevo al value. Dentro del value, por ejemplo, mi última etapa, que sobre todo antes del COVID y demás, me metí bastante en lo que viene a ser scuttlebutt. Scuttlebutt es un concepto en el que no solo estás mirando empresas que son pues empresas de value, ¿no? Empresas que están baratas y que tienen mucho potencial y que hay una diferencia muy grande entre el precio y el valor intrínseco, sino que además estudias todo lo que son los stakeholders, todas las personas involucradas, que viene a ir desde los clientes a los proveedores, ex empleados, sobre todo si han salido bien de la empresa, porque si salen mal, pues tienen opiniones un poco distintas, y termina pues con los inversores, con hablar con los inversores y hablar con el propio management. ¿Por qué? Porque estos negocios, sobre todo los pequeños, pues tienen mucha más dependencia en lo que es la ejecución de la idea, ¿no? Una idea voy a decir, Microsoft, al final depende de miles de personas, pero una microcap, pues igual es un equipo de 10, 20, 100 personas y tienen una persona de referencia que normalmente es el CEO o el fundador o los fundadores, que tienen la capacidad de influir y de cambiar una empresa de un compounder, vamos a decir, de 1, 2, 3% a un compounder de 25%. Simplemente con sus habilidades para ejecutarlo y en última instancia pues teniendo esa suerte, ¿no? esa mezcla entre visión y estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado para que les salga la idea como ellos quieren. Esto de Scuttlebutt, ¿quién lo decía? Philip Fisher, puede ser. Exactamente. Sí. Scuttlebutt viene de Phil Fisher. Que es... ¿Cómo se puede traducir? Como investigar, pero rollo... Investigar, fisgonear... No recuerdo cuál sería la traducción exacta. Sería algo así, ¿no? Yo creo que es periodismo de guerra. Periodismo de guerra. Esa es la traducción más exacta. Bueno. ¿No? Vas y te metes en el asunto y te metes en el conflicto más profundo para enterarte de, pues yo qué sé, la situación de divorcio del CEO, ¿no? Los casos más extremos, pero que en última instancia afectan lo que es el performance de la empresa. ¿Y cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Que valen de, ya sabes, internacionales, nacionales, sí, de la vieja escuela o actuales. Yo esto lo dividiría en 3 componentes. Hay 2 que tengo de referencia, que son el fondo de Cliff Social, que creo que se llama CAS Investment. Es un auténtico genio que tiene un compounding, no sé cuánto es, porque ahora mismo el 80% de su portfolio es Carvana, para que os hagáis una idea. Igual lleva 10 años con un compounding de 40%, una barbaridad así. Y este tipo tiene una capacidad de síntesis increíble. Lo que pasa es que es bastante desconocida. Y luego más genérico, pero a la vez alguien que para mí destaca muchísimo es el fondo de Fidelity de Peter Lynch, ¿no? Creo que estuvo ahí 13 años y sí que tiene un componente más retail porque es muy pedagógico este hombre,
pero me parece increíble. O sea, yo no sé cómo alguien teniendo 1.000 empresas puede conseguir el resultado que consiguió, que creo que era 27 o 28%, una barbaridad así. Os puedo dar muchísimas referencias, sobre todo de gente que me ha invitado a sus charlas y que auténticamente me ha impresionado, como son pues Rob y Andreas de RB Capital, un fondo basado en Suiza, ¿no? El propio Ian Castle, que es como el gurú de las microcaps, que es un tío increíble. Hablé hace poco también con un tipo que se llama Michael Melby, que me impresionó y además tiene un track record, creo que 25%, una cosa parecida, de Gate City Capital, no sé, locales. A mí me encanta Rafa, ¿no? Rafa León hace una cosa rarísima, que sigo sin entenderla, hace B2C digital, que es, bueno, sí, es la definición, ¿no? de nicho, pero, pero sintetiza muy bien las ideas y luego las ejecuta también muy bien. Me gusta mucho Chomin de Atlas, que creo que tiene su fondo en Suiza, pero es vasco también como yo. Y no sé, Oros AZ me gustan también bastante. Hay mucha gente a la que admiro y que yo no diría que los cogería como un pack, pero sí que cogería ciertas características de cada uno para hacer una especie de Frankenstein, que es lo que estoy tratando de construir, ¿no? El Frankenstein perfecto en versión fondo. Has mencionado muy grandes personajes, como Rafa. Ojalá viniese por aquí. Además, él es increíble. Cada vez que lo veo es alucinante. Sí, me encanta, me encanta. Y además es que es súper buena gente y sobre todo hablas con él y es de esta gente que en una vara de medir, vamos a decir, que lo máximo que puede ser es 10 de inteligente, ¿no? Y lo mínimo es 1. Pues es una persona que es 9 de inteligente, pero que te va a escuchar y se va a colocar ahí como si fuese 6 de inteligente. Y siempre te sorprende para bien. O a mí, por lo menos, siempre me ha sorprendido para bien. Y luego es extremadamente generoso. Extremadamente. Muy buena definición. Total. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Yo creo que uno va evolucionando, ¿no? Y como os he dicho al principio, en 4, 5, 6 meses al principio de mi carrera como inversor pensaba que lo sabía todo y claramente no es el caso. Entonces tienes cosas como el círculo de competencia, ¿no? Que está en permanente expansión. En tema de microcaps tienes mucho tema de entradas y salidas, de liquidez, pero yo creo que lo más importante es el tema de la convicción propia, ¿no? Hay muchas veces donde te dan una idea, te desarrollan una idea y suena muy bonito, ya sea porque la persona que te lo vende es muy buena a la hora de contar historias o porque la empresa es muy buena, pero siempre tiene sus errores. Y el problema que tiene el hacer caso a terceros sin hacer tu propio research es que cuando las cosas van mal, y siempre van mal, siempre va a haber algún momento donde vayan a ir mal, ahí no vas a saber qué hacer. Con lo cual yo creo que lo más importante es hacer tu research y crear esa convicción, ¿no? En las posiciones que tienes en cartera. Pues después de esta introducción, ahora vamos con la chicha para entender mejor tu forma de invertir, empresas que buscas. Y vamos a ver una que me gustó mucho la idea. Es una empresa europea, poco conocida, de un nicho bastante interesante, sobre todo la forma de ejecutar y la forma de pensar el modelo de negocio, que de hecho estuvimos hablando de macro tendencias la semana pasada con Borja de Memorias de Pez, y esta podría encajar en una de estas tendencias. La empresa es Limes, que antes la llamé Limes, pero no, Limes. ¿A qué se dedica esta empresa? ¿Cuál es su nicho? ¿Y qué es lo que ves interesante en ella? Son unas clínicas alemanas, el nombre completo de la empresa es Limes Schloss Kliniken, y es una empresa que se dedica, en teoría voy a decir, porque ahora describo un poco más qué es lo que hace, pero en teoría se dedica a reparar a la gente, ¿no? Son clínicas de salud mental. ¿Qué pasa? Que son clínicas un poco de nicho, porque te cobran, no llega, pero de media unos 1.000 euros la noche. Entonces parece más un hotel de lujo que una clínica. Estos 1.000 euros están muy bien destinados porque al final tienen recursos infinitos a la hora de tratarte a ti. ¿Qué pasa? Que son tratamientos en general de largo plazo. La gente se suele quedar unas 8 semanas para tratar pues, cosas desde depresión hasta adicciones
o lo que se ha llamado, ¿cómo se llama? Post-COVID syndrome, ¿no? El síndrome este de quedarte en casa o tener miedo a acercarte a otra gente. Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. No tienen apenas competencia, porque casi toda su competencia son clínicas, vamos a decir, únicas, ¿no? Donde tienes una familia que lleva 50 años operando en una sola clínica y se quedan en su nicho. Esto es lo que han hecho. El CEO, Dr. Frank, ha hecho una cosa muy inteligente y es reinvertir el dinero. Al final funciona como una especie de hotel y es un hotel que hace break-even más o menos con un 50% de capacidad. Si habéis estudiado pues, los hoteles, al final los hoteles tienen unos costes fijos muy grandes y tienes lo que se llama apalancamiento operativo. Es decir, que el momento que sobrepasas esos costes fijos, pues cada vez que generas un euro en ventas, me invento el número, pero algo así como 80 céntimos bajan directamente al net profit. ¿Qué pasa? Que el truco está en llegar hasta esa capacidad, porque los costes fijos los tienes sí o sí. De hecho, los tienes tanto que al ser un hospital, tú para pedir que te abran el centro, para pedir la licencia, tú tienes ya los costes fijos de base. ¿Por qué? Porque tienes que construir el sitio, reformar el sitio, contratar a la gente y luego a partir de ahí pides esas licencias. Es decir, tienes todos los costes fijos ahí delante. ¿Qué ha hecho este hombre muy bien? Pues ha reducido mucho los periodos desde la creación de la clínica hasta lo que es llegar a break-even. La primera clínica que la abrió en torno al año 20 tardó unos 2 años, el año 18 y para el año 20 la tenía en break-even, tardó unos 2 años en sacarla a break-even. La segunda clínica que montó tardó 6 meses. Con lo cual, a medida que reduces eso, pues generas un negocio que no solo es recurrente, sino que es extremadamente estable. Y lo que hace este hombre es buscar castillitos, y cuando digo castillitos es unos castillazos enormes en Alemania, los alquila normalmente con un periodo de 25 años y los reforma. Las reformas las suelen hacer los dueños, porque estos dueños son old money alemán, y si algo tiene old money alemán es muchos activos, pero poco cash. A todos les interesa tener cash cuanto antes. Ellos lo que quieren es reformarlo y alquilarlo para cobrar estos alquileres, con lo cual se encargan muchas veces de lo que son las obras o adaptarlo para el uso de la clínica. Y nada, en algo menos de un año, entre 6 meses y un año, tienen el castillo operativo, sacan la licencia y se ponen a operar. Y una vez se ponen a operar, lo dicho, llegan al 50% de capacidad y empiezan a ganar dinero. Ahora mismo su capacidad media con 3 clínicas está en torno al 80%. Os podéis imaginar que es una máquina de hacer dinero esto. Y en la primera mitad del año 25 van a pasar de 3 clínicas a 5 clínicas, haciendo un por 2 de su capacidad, si no me equivoco, que pasa de unas 200 personas a, creo que salía 398, para ser exactos. Y nada, y el doble de capacidad, teniendo, no creo que lleguen a 80%, bajará en torno a 60-65%, sobre todo los primeros meses de occupancy, pues es un negocio redondo que además es, como estábamos comentando el otro día, Paco, pues es muy fácil. Es decir, no tiene que pasar nada extraordinario para que se dé el caso de que esta empresa que opera, me imagino, el primer año a 60% de capacidad, pues el segundo año esté operando esa misma clínica al 80%. Y nada, este hombre, Dr. Frank, al principio puso todo su dinero porque no quería, nadie le quería prestar dinero, hizo una serie de préstamos participativos y ahora mismo tiene 3/4 partes de la empresa. Es una empresa que valdrá en torno a los 100 millones de capitalización. Entonces, se ha hecho un poco de oro este hombre. Tiene ya una edad, que sí que es cierto que a la hora de valorar cuáles son los riesgos de la empresa, pues el riesgo de sucesión es algo bastante claro. Y este negocio pues tiene realmente 2 componentes. Tiene uno que está automatizado y que no tiene riesgo, que es la operativa de cada una de las clínicas. Está centralizada a través de un señor que se llama Dr. Brolo. Tiene un nombre súper largo, pero la gente que le conoce le llama Dr. Brolo. Y este maneja lo que es el día a día. Pero luego tiene otro negocio que ahora mismo es una especie de negocio de real estate, o de fichaje por lo menos de real estate, que consiste en identificar estas clínicas, estas futuras clínicas, que al final son castillos, o pues la última, por ejemplo, que ha cogido es una clínica que solía ser de estética. Y entonces pues la gente ahí se iba a operar
sé, los labios y la cara, y lo que ha hecho es reconvertirla en, en, en una clínica de salud mental. Y con estos dos negocios, que en realidad se combinan en uno tienes un cash flow estable y en el otro tienes la posibilidad de hacer compounding. Es decir, reinvertir ese capital y hacer que crezca, que escale a medida que se va haciendo más y más grande la empresa. A nivel ciclo, ¿cómo lo ves ¿Sí? esta empresa? Porque por un lado, Es... a ver, la gente va a seguir teniendo problemas mentales o más si hay Sí. recesión o problemas económicos. Y aquí parece que los clientes son más clientes que se comprarían casi un Ferrari, ¿no? Sí. El tipo de cliente que va está restringido más o menos al 6% de la población en Alemania. Y su cliente tipo pues es CEOs de ciertas empresas o hijos de esta gente y Beamte, que son funcionarios alemanes de alto standing. Es decir, el capitán de la policía de Movimiento de Colonia, que es donde tienen ellos el headquarter. Entonces esta gente realmente tiene recursos como para poder permitírselo, vayan bien, mal o medio pensionistas las cosas en el resto de la economía. Que el 6% más rico de Alemania es muy rico. Sí. También es una riqueza bastante ilíquida, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, porque hay mucho old money, mucha gente que tiene acciones en empresas milenarias, pero estas empresas, como seguro que ya sabéis que Alemania no está yendo muy bien, sobre todo si están ligadas a la automoción, están perdiendo mucho dinero todos los años. Pero bueno, 50.000 euros para un alemán no son 50.000 euros para un español, digamos. Sí. Adicionalmente a estos, la media sale en torno a 50.000 euros el tratamiento. Pero adicionalmente a esto tienen un servicio super mega deluxe, que es una empresa que se llama Paracelsus, una clínica en Zúrich, en Alemania, que te cobra 90.000 francos suizos la semana. Y eso ya está reservado para super deluxe. Y tienes a 15 personas revisándote. Y creo que hicieron un documental, de hecho, Vice hace unos años. Es bastante bueno si le queréis echar un ojo. 90.000 francos la semana. La semana, sí. O sea, más de medio... O sea, hay uno que es 120.000 incluso, ¿eh? Pero ese es el plus. O sea, que es más de $500.000 un mes. ¡Qué ida de olla! Es un dinero. Está reservado como para actores de Hollywood y familia real saudí y cosas de estas. Claro, en plan, sí, en plan, familias reales, altos cargos, sí, claro. Sí. Joder, qué locura. Sí. Bueno. Y algo que me les llamó... va muy bien. Y de hecho, el año pasado doblaron capacidad, si no me equivoco. Pasaron de un cliente a la vez a 2 clientes. Sí. Buena forma de crecer un 100%. Y algo que me llamó la atención es el marketing, lo que gastan en Google Ads, que gastan 3 millones de euros al año. Curioso, la forma de llegar a la gente. Sí, es que esta es una empresa que originalmente, pues, como os podéis imaginar, pasaba de boca a boca, ¿no? Sobre todo el servicio este super deluxe, pues es algo mega discreto, no es algo... Claro. Tampoco quieres compartir tú, oye chicos, mirad que tengo aquí depresión, vamos a buscar. No. Y lo curioso es que la media es bastante baja de edad y es debe ahora mismo a que la forma de buscar que tiene la gente es, oye, ChatGPT, dime qué puedo hacer para solucionar este problema. Que no, me estoy sintiendo de esta manera. Y eso, a través de Google Ads, pues te saca resultados. Te saca muy buenos resultados, hasta el punto en el que 8 de cada 10 personas que entran en lo que son, tienen como unos filtros para entrar en las clínicas. Pero 8 de cada 10 de los que entran en estos filtros son gente que encuentra las clínicas a través de Google Ads. ¿Y puedes comentar un poco también cómo lo ves a nivel valoración? Para terminar. Valoración, números, lo que quieras comentar sobre ese tema. No me gusta mucho hacer el tema de valoraciones porque es una compañía que todavía tengo en cartera. Esta compañía la compré por primera vez en 2019 y la sigo teniendo. Pero sí que os digo que estará en torno a 20 veces earnings y sobre todo con el doblaje este de capacidad que va a tener, pues debería tener un crecimiento bastante bueno en los próximos años. El plan, de todas maneras, es, teniendo ahora 5 clínicas, ¿no? 3 operativas y 2 que van a empezar, el plan es llegar hasta 8 en Alemania y luego va a haber una expansión internacional. Y lleva siendo el plan desde el principio, desde el 2016, que es un poco cuando se concibe la idea del IMES. Muy bien. Por mi parte, nada más que preguntar de esta.
Adrián, Bien. ¿tienes alguna duda de esta o pasamos a la siguiente? No. La verdad que me ha encantado. La verdad que es muy, muy chulo y muy diferente. Además es que, claro, me lo imagino en el castillo, o sea, bueno, qué guapo. La siguiente, Son espectaculares los castillos, ¿eh? claro, me Tenéis imagino el que ver Yo típico, las los he visitado fotos. y son espectaculares. claro, es que me imagino el típico Los que nos castillo de estéis escuchando, duque. buscad y ved las fotos. ¿Cómo ponemos? ¿Limes que Castles? ¿O cómo? Eh, Escribí un articulillo justo de Limes, una tesis, y lo que son las clínicas, si no me equivoco, sí que están en la parte gratuita del artículo. Así que si vais a The Hermit y buscáis Limes, tenéis ahí literalmente clínica por clínica, no solo fotos, sino una descripción de qué es lo que hacen, cuánto cuestan y pues, dónde están las características que tienen cada uno. Vamos. Brutal, brutal. Bueno, pues vamos así entonces a la siguiente, que es Reddish Red. Redis Red. Sí, Redis Red es una compañía canadiense que lamentablemente ya no tengo en cartera porque a principios de febrero nos la compraron y hubo una empresa que vino y se la quedó, pero pagaron un dinero por ella, las cosas como son. Es una compañía que tenía un modelo de negocio no escalable muy interesante. ¿Y por qué digo no escalable? Porque iba por pymes. Tú cuando tienes una pyme, sobre todo pues, en España, lo que sería una microempresa entre 1 y 10 trabajadores, tienes muchas necesidades, pero muchas veces no tienes la escala como para tener un departamento o pillar un servicio dedicado para ello. Y esta compañía lo que hacía era destrucción de datos, ya sea de hardware o de papel. ¿Cómo lo hacía? Pues tenía literalmente camiones que iban pasando por las calles de Canadá y sobre todo de Estados Unidos, iban de empresa a empresa para todas estas microempresas, eh, pues parando delante de su oficina y diciéndoles, oye, habéis pagado vuestra cuota mensual y demás, venid que os destruimos todas las cosas y os ayudamos con todo lo que viene a ser la securización de esos datos. Os podéis imaginar, en España sería una especie de, de compliance a la hora de tener protección de datos, pues en fachas de molacha, ¿no? Y el concepto de GDPR, pero en versión canadiense y estadounidense. ¿Por qué digo que no es escalable? No es escalable o no era escalable porque al final estas pymes, a medida que crecen, tienen este servicio normalmente como un bundle de otra compañía. Imaginaos, por ejemplo, yo qué sé, Oracle. Oracle te vende NetSuite y dentro de NetSuite tú puedes contratar lo que son las ventas, lo que son los tickets, pero luego te puedes poner a contratar recursos humanos, el tema de supply chain, ¿no? Puedes contratar como otros 28 softwares que realmente no te suben mucho la cuota mensualmente, sino que son parte de este paquete y te lo integran. Y las empresas grandes pues tenían este proceso de securización de datos integrado. ¿Qué pasa? Que a medida que creces, pues dejas de pagarle a Redis-Red. Redis-Red, sabiendo que este era un poco el progreso natural de las empresas, lo que estaba haciendo era consolidar el mercado. E iba comprando lo que son carteras de clientes de estas microempresas a través de todo Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que las pagaba pues súper baratas. Y el momento que compraba la cartera de clientes, pues les metía un camión y automáticamente les metía lo que es el servicio de securización suyo. Y podían, pues no sé, en un año recuperar la mitad de la inversión de una pequeña cartera de clientes que habían comprado, me lo invento, en Oklahoma. Que es una tesis que le costó salir, porque recuerdo que la miré hace años y digamos que el valor despertó de golpe. Esto es una como las que comenta Guzmán de Azvalor, que estás con cara de tonto durante años y luego el mercado te da la razón de golpe, ¿no? Era bastante cíclica esta compañía. Al final yo viví en Canadá también una época y tuve la ocasión de conocer a esta gente en persona. Tienen la base en Mississauga, si no me equivoco, y yo vivía en Toronto, que es pues, 20 kilómetros de distancia. Y la gente era muy competente. ¿Qué pasa? Que tenían un ciclo bastante gordo con el precio del papel. Entonces, si en función del precio del papel, ellos tenían unos márgenes mejores o peores. Y realmente lo que ha pasado es que se ha valorado la empresa gracias a que ha venido una empresa más grande y la ha comprado. Y ha dicho, yo te pago lo que vales más 30% de premium, que viene a ser un poco el valor, ¿no? El valor intrínseco de la empresa.
De hecho, al principio querían pagar mucho más. Al principio creo que querían pagar $7 canadienses y no sé, no me acuerdo ahora exactamente dónde se quedaron, pero no pagaron $7 canadienses, ya me habría gustado a mí. Se quedaron en 5 más o menos. Bueno, no está mal la prima. Sí, nosotros la compramos en 2,40, si no me equivoco, o algo así. Bueno, muy bien. Pues joder, pues casi llegan a pagar 7. Ahí había valor anualizado oculto. anualizado nos salió a 79%, pero llegan a pillar las 7 y habría sido una locura de inversión. Qué locura. Y por cierto, nota importante. La siguiente, ¿quieres comentar algo más, Adrián? Sí. Es que acabo de mirar en el Substack las fotos de los palacetes alemanes. Uh-huh. Qué locura. Uh-huh. Y el que montaron en Liechtenstein. También, ahí todo moderno. Y el estilo cantón, así de... El de Zúrich también, que es este estilo rollo Tirol. Sí, una pasada. Estos los suelen montar. Hay una cadena de hoteles que se llama Lanzerhof, que os recomiendo que la miréis, porque es un poco como mítica tesis esa de McDonald's y Burger King, donde el departamento de McDonald's tenía 1.000 personas buscando un sitio para ponerlo y el de Burger King tenía una persona que se dedicaba a copiar al McDonald's. Pues hacen una cosa muy parecida. Lanzerhof hace como hoteles de lujo y lo que ha hecho es colocarlo muy cerca de nexos que están más o menos a 1 hora de, aunque sea países colindantes, zonas muy ricas. Entonces vas a tener el sitio justo al lado de Suiza, el sitio justo al lado de Liechtenstein, el sitio justo al lado de Luxemburgo, el sitio justo al lado de Holanda. Y los tienes ahí como colocados en medio de las montañas, pero con un posicionamiento muy, muy inteligente. En medio del campo, pero siempre a 1 hora de un hub de estos grandes. Muy, muy bien pensada la estrategia de posicionamiento. Sí. Pues ahora toca un negocio totalmente diferente. Los negocios que vamos a ver hoy son cada uno completamente diferente, como veréis. Y este es The Children's Place. ¿Cómo lo definiríamos? Como un Zara. Zara tampoco es, porque Zara es mucho Zara. No, pero Zara tiene Zara Kids. Sí, podría decirse un Zara Kids. Buena definición. Sí, es literalmente un Zara Kids. Es una empresa que hace retail especializado de entre 12 meses y 12 años pues para niños y para bebés, básicamente. Y históricamente lo han hecho muy bien, pero es una empresa que ha pasado por un momento así un poco turbulento y esa turbulencia ha hecho que pegue un bajonazo. Para mí tiene un risk-reward impresionante. Esta creo que es ahora la posición más grande que tengo en cartera, así que tampoco voy a meterme mucho en tema de valoración, pero sí que os comento la tesis. La tesis es bastante simple. Es una empresa que ha pasado más o menos de tener 75% de su negocio en tienda a 75% de su negocio online. Pero a la vez que ha subido este porcentaje de online, no han bajado sus gastos de SG&A, ¿no? Los salarios, básicamente. Y eso no tiene ningún sentido, porque a medida que lo vas haciendo online, tú lo que haces es cambiar de tener gente en tienda a, sí, vas a tener más gente en el almacén porque tienes que distribuirlo, pero en teoría tendrías que tener mucho menos personal y entonces te ahorras ahí costes. No ha pasado eso porque la transición ha sido bastante mala y la empresa estaba un poco a punto de irse al garete. Es una empresa que debería tener un margen en torno al 10%, creo que el margen de la industria es 7,5 más o menos, y tiene 1.500 millones de ventas, es decir, no es una empresa chiquitina, pero sin embargo es incapaz de generar dinero por esta barrera. ¿Qué ha pasado? Que ha venido un grupo saudí, se ha comprado la mitad de la compañía, 53% si no me equivoco, y ha empezado a darle préstamos a la empresa a un tipo muy bajo, el primer préstamo a 0% y el segundo a un tipo muy bajo, que no recuerdo ahora exactamente cuánto era. En todo caso, es un préstamo que está montado para hacer esta reforma, esta criba. Y la empresa tiene un catalizador muy fácil, y es despedir a más o menos 20% de la plantilla, que es lo que les debería de sobrar. Un poco en versión Elon Musk con Twitter, que de repente llegó y despidió al 80%. Pues una cosa parecida, no tanto porque despedir a la gente sea divertido, ni mucho menos, sino porque hay mucha gente pues, que está ahí no haciendo nada. Tiene también ahí un conflicto a la hora de
de liquidar los alquileres, porque tienen alquileres que caducan mañana y otros que todavía tienen que seguir pagando o están obligados a pagar durante los próximos 12 años, pero la media de estos alquileres era bastante corta. Es decir, que ese 75% online en un par de años debería estar en torno al 90% online, con lo cual deberías tener aún más cost savings. Y lo dicho, debería estar en torno al margen que tienen las compañías del mercado, que es 7,5, en mi opinión un poquito más porque está especializado. Y si os ponéis a mirar reviews, veréis que está muy bien valorada. O sea, en Apple Store de Estados Unidos creo que tenía un 4,9 o cosa por el estilo. Una valoración muy alta con 2.000 reviews o 3.000 reviews, no sé cuántos tenía. Y sin embargo, pues es una máquina ahora de no ganar dinero, porque tampoco es que pierda dinero, pero de hacer break-even. Simplemente porque está mal gestionada. Y además hay que sumarle un posible catalizador, ¿no? Que puede darse, bueno, dos catalizadores. Primero el catalizador que comentas, ¿Sí? de márgenes, pero después el del short selling, ¿no? Ah, sí, cierto. Todavía tienen muchísima gente apostando en corto. El del short selling yo pensaba que iba a ser más poderoso, pero al final, como más de la mitad de las acciones las tiene el grupo saudí, tampoco es un número que sea tan significativo. Sí que es cierto que pues, en los últimos meses más del 50% de este 50%, es decir, 25% de las acciones, han estado en corto. Y a medida que esto cierre debería revalorizarse. Pero tuvo una revalorización hace un par de meses y aún así no han cambiado los cortos. No creo que esta sea la tesis tanto como que sí, evidentemente en un día dado, en el momento que lo cierren, va a tener una revalorización, pero a largo plazo es más la reforma de personal lo que va a hacer que esta empresa pues gane valor. Que de nuevo, no me acuerdo cuánto cotiza, pero 100 millones, 150 millones y debería de estar generando eso mismo en free cash flow todos los años. Bueno, cada uno que haga sus números, pero poco más se puede decir. Que todos decimos, es un turnaround, tiene que darse este giro. Pero bueno, aunque no se dé ese 100% de turnaround, aunque se quede a medias, los números salen igualmente, ¿no? Sí, se pusieron muy... O sea, desde el minuto cero, tú tienes una carta ahí que publican los saudíes que es muy buena y os recomiendo que leáis. 3 días después de tomar el control, el 26 de mayo creo que lo postean, escribe una carta que es muy de estilo Charlie Munger, Warren Buffett, donde dicen, mira, esto es lo que vamos a hacer, pum, 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 y esto es lo que nos va a costar. Y en teoría podemos darle la vuelta porque, primero de todo, hemos hecho esto antes, y es cierto, han hecho una cosa muy parecida anteriormente. Y segundo y más importante, tenemos recursos infinitos, porque es la familia no real más rica de Arabia Saudí. Con lo cual, pues, ya os podéis imaginar. O sea, si quieren hacerlo, lo van a hacer. Y en este caso, para el caso de Children's Place, sí que puede tener influencia los aranceles de Trump, ¿no? Bueno, tiene base en Estados Unidos, pero sí que es cierto que tiene un almacén bastante potente en Canadá. Podría darse, pero realmente como es la parte online, tú ves que tienes 3 cosas distintas. Tienes lo que es la producción de la ropa, lo que es los almacenes centrales y lo que es la distribución. Entonces, igual que un Amazon no te manda desde Holanda tu paquete, sino que Amazon se lo manda a España y de España se lo manda a, yo qué sé, al almacén local en Burgos y luego desde Burgos hay una camioneta que te lo da a ti. En teoría, el que sí que debería afectar es el de manufactura, porque si se hace me lo invento, en Vietnam y te lo importa a Estados Unidos, ahí sí que podría haber un arancel. Pero no creo que sea lo suficiente como para que afecte a la tesis. O sea, no veo ahí un efecto a largo plazo. Y además eso afecta a esta empresa y a los competidores, porque quien fabrica en Estados Unidos, seguramente que los costes, o sea, ya tiene que ser servicios bastante premium para fabricar en Estados Unidos. O sea, si afecta a estos, pues afectarán a los competidores pues de Costco, Target, Zara Kids o equivalentes, ¿no? Es que la producción en general está bastante outsourced. Entonces, el centro logístico, lo que dices tú, que al final no te afecta, pero la manufactura va a afectar a todos.
que ya me dirás tú, excepto Zara, que sigue haciendo cosas en Galicia, pues cuántas empresas realmente hacen cosas en su en su headquarter. La mayoría no lo hacen, lo hacen en el Pacífico y luego lo reenvían a casa porque es infinitamente más barato. Y es un juego de volumen también, porque no es una cosa super premium que digas tú, tengo márgenes aquí el 50%, ¿no? Lo dicho, tiene unos márgenes bastante finitos y se vende en general a volumen, vamos a llamarlo en este caso volumen un poquito premium. Y pasamos así ya a la última, que es Alquiver. Sí, es una empresa, yo, para bien o para mal, tengo un sesgo español. Entonces siempre estoy tratando de encontrar empresas españolas. ¿Qué pasa? Que no hago más que pegarme contra una pared, porque en España no es que no haya gente capaz, ni mucho menos, de hecho me parece extraordinario, sino que el contexto suele ser bastante malo. Y Alquiver es un poco una de esas tesis que destaca mucho en España. De nuevo, no porque los empresarios españoles sean malos, sino porque estas oportunidades no se suelen dar. Esto es una empresa que hace alquiler B2B de vehículos, es decir, le alquila, pues, por ejemplo, las furgonetas a Telefónica o a Ferrovial, las alquila en masa y las alquila a otros negocios. Y hace lo que se llama renting flexible, que a diferencia del renting normal, tiene un plazo mensual. Es decir, tú un renting normal firmas un contrato a 3 años y pagas mes a mes, pero estás obligado a tener la furgoneta y esos pagos durante 3 años. Y el flexible lo que te permite es cancelar, ¿no? Mes a mes este tipo de servicios. Flexible es un poquito más caro y normalmente tiene, lo que han hecho muy bien Alquiver, un componente de custom bastante mayor. Es decir, que tú no quieres una furgoneta de serie, sino que quieres la furgoneta, me alimento, de Mercedes, y luego quieres que esa furgoneta tenga unas características especiales, pues yo qué sé, para poder mover tema de circuitos eléctricos o para poder mover tema, yo qué sé, de hidrología, donde quieres meter ciertos instrumentos en la furgoneta o quieres que pueda pesar un poco más o quieres editar la furgoneta. Y en esa edición y en ese renting un poquito más caro está el truco que tiene Alquiver. Alquiver al final, eh, como lo veo yo, es que es un poseedor de vehículos y no un propietario, y lo que hace es coge un vehículo, lo mantiene durante unos 3 años y luego vende ese vehículo. En esta posesión se diferencia bastante de la competencia porque tiene un servicio muy bueno y esto hace que tenga una transición muy flexible de comprar los coches, donde tiene una relación muy buena con los bancos y con las propias casas, ¿no? Pues yo qué sé, Audi, Mercedes, Volkswagen, etcétera. Tiene una relación muy buena con los clientes, que hace que este renting, que en teoría es flexible, es decir, que tú puedes cancelarlo en cualquier momento, tenga una duración media de 3 años. Es decir, no te lo cancelen, pero aún así te pagan ese premium de poder cancelarlo cuando quieran. Y luego, de media, tiene unos 14 días de el vehículo parado desde que termina el renting hasta que se lo compra. Es decir, que se deshace de los vehículos muy rápido. Son vehículos que, como os podéis imaginar, al ser utilizados por negocios y sobre todo negocios pues, en la parte industrial y demás que tienen mucho desgaste, pues son vehículos que se quedan bastante viejitos, relativamente rápido. Pero sin embargo, pues pueden tener una segunda vida, ya sea bien para chatarra, en el peor de los casos, o simplemente para continuar ese servicio de las propias empresas. Así que nada, tiene un ciclo ahí de vehículos permanente bastante grande y lo que han hecho es escalar. Y han pasado de tener un par de sedes ahora mismo a tener 24 sedes en toda España. Una sede no es más que un punto de venta o el equivalente de un punto de venta en las distintas ciudades. Y nada, sé que trabajan también bastante bien con mecánicos locales y se aprovechan un poco de los proveedores más cercanos a su sede. De esta manera abaratan gastos y excepto la parte de customizar las furgonetas, pues el resto lo suelen hacer a nivel 5 kilómetros de distancia de lo que son sus sedes. Y esto les permite tener, primero de todo, un trato muy cercano con los clientes y segundo de todo, una reacción muy rápida. Si las cosas son mal, tú puedes encontrar una solución a tu problema mecánico o un vehículo de sustitución pues en 2 segundos. Esta empresa, adicionalmente, tiene unos propietarios que son esencialmente la familia Aceves, que tienen el 50%, que ya han hecho esto antes. De hecho, a principios de los 2000 hicieron un negocio muy parecido y se lo vendieron a Northgate
Y me da la sensación de que están haciendo lo mismo. Es decir, que aunque sea una empresa pequeñita, española e ilíquida, es una empresa perfecta para cualquier empresa más grande que se quiera meter directamente en el mercado español. Imagínate, tú eres de nuevo un Northgate, te quieres meter en España, en vez de empezar a montar tú las sedes, compras estas 24 y automáticamente puedes alquilar no solo B2B, sino B2C, que viene a ser el renting de toda la vida, o alquiles para turismos y demás. Tienes ahí una oportunidad de entrar en el mercado de forma inmediata pagando un pequeño premio, porque al final es una empresa española y las empresas españolas, pues lo quieras o no, no tienen la valoración que puede tener una empresa estadounidense. Eso por la parte de la tesis. Ahora, si queréis, os comento las partes que no me gustan tanto. Venga, porque esta la tuviste en cartera hasta hace poco, si no me equivoco. Esta le acabo de vender en marzo y me ha costado, he estado 3 meses vendiendo la empresa porque al final es muy líquida y la vendía poco a poco para no afectar el precio. Pero han tenido una pequeña transición que no me gusta nada. Iba un poco en contra de mi filosofía. También le hemos sacado un resultado bastante majo a lo que es la compañía y llegó a ser 10% del portfolio en su momento, es decir, una posición bastante grande. Pero la hemos ido recortando porque están haciendo ahora una expansión hacia Italia, que no me gusta especialmente porque es meterte en otro mercado. De nuevo, ellos saben mucho más que yo, ¿eh? No es como que me voy a meter en su negocio, ni mucho menos, pero me parece que está cambiando un poco la tesis. Y lo segundo que veo es que hay un relevo generacional. Tienes ahí un patriarca fundador de la familia Aceves, que es una persona que no solo ha hecho esto antes, sino que sabe muy bien delegar y ha contratado a gente que es, en mi opinión, excelente a la hora de manejarlo, pero tiene un condicionante y es que no deja de ser un negocio familiar. Y al final, cuando traspasas ese negocio familiar, primero de todo, no traspasas de un día para otro. Y segundo, muchas veces, pues, no sé, yo es que la experiencia que he tenido con estos traspasos, pues, me acuerdo que estuve metido en Seritage con una chica que se llamaba Andrea Olshan, que es la hija de un magnate de real estate, y la chiquilla pues tenía todos los créditos del padre que no se había ganado. Y me da la sensación de que está pasando una cosa parecida porque la expansión internacional la está llevando pues una persona que, en mi opinión, no debería de llevarla. Y ese tipo de cosas a mí me echan bastante para atrás. De nuevo, magnífica compañía, tiene un éxito muy fácil, pero para nosotros ha cambiado un poco lo que es la tesis. Y esas alteraciones de tesis, sobre todo con empresas ilíquidas, que es lo que os digo, he tardado 3 meses en salir, pues no me dejan muy a gusto. Y más, pues teniendo todas las empresas ahora que se han ido hacia abajo, ¿no? Se han revalorizado hacia abajo con los aranceles de Trump y de repente tienes ahí un coste de oportunidad mayor, no tanto por las empresas que tengo en cartera, sino por las empresas que podría tener en cartera. ¿No? ¿Algo que quieras comentar más, Paco? A ver, podría comentar alguna más, pero yo creo que hay que dejar a Alejandro para que vuelva pronto a seguir comentando otras ideas, así que podemos pasar, si te parece, Adrián, a los errores. Sí. O no sé, Alejandro, si quieres comentar algo más sobre tesis de inversión. En general, sí, simplemente por hablar de lo que son las tesis, hablar de una tesis en la que estás metida actualmente, sobre todo dar datos de valoración, me parece algo incorrecto para cualquier gestor o cualquier individuo, porque te acabas metiendo en tu propio bucle y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Acabas como enamorándote de las empresas, que en general enamorarte no está mal, pero lo que haces te condiciona a la hora de descartar noticias que no van acorde a la tesis. Y simplemente como anotación, hay que tener mucho cuidado con eso. Como bien ha dicho Paco, podríamos estar hablando aquí de tesis pues hasta pasado mañana. Al final no solo hay un historial ahí, sino que joder, simplemente con hablar de la cartera ya me puedo pasar 3 horas fácilmente describiendo cada una de ellas porque me apasiona el tema. No tanto porque sean interesantes, sino porque a mí me resultan interesantes. Muy interesante lo que comentas de este anclaje que puede ser perjudicial, para a la hora de comentar una tesis, y quizás una solución sea, por ejemplo, lo que hiciste en Children's Place. Uh-huh. O sea, hablar solo de datos, y que cada uno haga sus números. Yo creo que es la forma más sana, y también explicar los condicionantes que si cambian, también lo que decimos aquí siempre. Esto es la visión de cada uno hoy, pero puede cambiar algo, como por ejemplo en Alquiver, que cambió tu visión y decidiste cerrar la posición. Sí, 100%. Así que hay
esas dos partes, que puede cambiar el negocio o puede no darse, y la clave es entender por qué se está y por qué no, qué es lo bueno, lo malo, y que también, a medida que sigue este scuttlebutt, que no es algo que termine, ¿no? Es, dices, pues ya analicé la empresa, ¿no? Sigue llegando información nueva y a medida que se incorpora, pues la tesis puede cambiar, por supuesto. Y más en microcaps. Sí, sí. Y tienes que estar siempre dispuesto a cambiar esa forma de pensar, aunque vaya en contra de, voy a llamarlo tus creencias, pero pueden ser convicciones súper firmes que tienes, ¿no? Pues, yo qué sé, un ejemplo, te gusta el partido político de turno y el partido político pasa una ley que es completamente injusta. Por mucho que te guste el partido político, la ley es injusta y no deja de serlo porque lo haya pasado tu partido o no. Y al final con las empresas pasa lo mismo. Conoces a una persona, al CEO de la empresa, y piensas, joder, esta persona es brillante, y pues igual que todo el mundo, tiene días buenos, tiene días malos, y hay veces que mete la pata y puede reventarlo completamente. Maravillosas reflexiones. Pues con eso pasamos a las preguntas cortas. No, Adrián, errores. ¿Quieres comentar algún error? Yo ya pensé que todas estas reflexiones ya convalidaba. Ok, entonces. Pues si quieres... Hay demasiados errores. Comenta alguna para que Paco se quede tranquilo. Yo creo que voy a comentar lo último que comentaba en la carta, Paco, y es el tema de los errores tipo 1. Tú al final tienes dos errores y por maximizar uno, minimizas el otro. Y a la hora de hacer compounding, de acumular lo que es el crecimiento de estas empresas, siempre tienes que tender por uno de esos errores. Hay uno que es claramente mejor que el otro, y es no meter la pata. El error tipo 1 es lo que se llama un falso positivo, es decir, una inversión que tú piensas que es buena, pero que sale fatal. Y el error tipo 2 es yo descarto una inversión que en realidad era buena. Siempre es mejor pasarte por el tipo 2. Y el tipo 1 que me ha pasado a mí, con el que me he encontrado, es Carlytics. No tanto porque sea una mala inversión, sino porque el tamaño que tenía en mi cartera, pues no tenía ningún sentido. Para que os hagáis una idea, pues llegó a ser 80% de la cartera en el año, a principios del 24, simplemente porque se revalorizó. Y eso en una cartera, sobre todo si es un poco institucional, pues no puede ser. Puede ser porque no tiene ningún sentido. Y peca de ese error en este caso, de depender mucho de una sola compañía y de cualquier cosa que le pase a esa compañía, pero sobre todo de pensar que a ese precio, porque tú al final, si decides no vender, por una parte estás decidiendo comprar la empresa. Y no es lo mismo comprarla a ese precio que al precio al que estaba cuando creo que llegó a $20, cosa por el estilo, cuando era 80% de la cartera. Así que nada, yo creo que ese es un poco el error más reciente. Pero lo dicho, o sea, he fallado muchas veces. Y ahondando un poco más en este tema del tamaño de las posiciones, después de la reflexión que haces, ¿qué has cambiado ahora? ¿Te has autoimpuesto algún límite o piensas más en rotar? O sea, ¿cómo gestionas ahora el tamaño de las posiciones? Que sigue siendo una cartera concentrada, por eso también tienes un feel que te permite esto, pero ¿cómo lo gestionas ahora, este tema? A mí me encantaría echarle las narices que le echa Cliff Sosin, de nuevo, el de CAS Investment. Y este hombre tiene un límite de posición de 25% al coste. O sea, precio de compra. Yo, lamentablemente, no soy lo suficientemente inteligente como para hacer eso. Ni de lejos. Y me he autoimpuesto un 10%, no tanto porque 10% al final es un número arbitrario, no tanto porque 10% sea una posición ideal, sino porque me permite tener un poco ese balanceo de el número de compañías totales que tengo en cartera, que debería estar en torno a 15 compañías. Lo que hago normalmente es descartar cualquier compañía que yo no quiera tener al menos 5% de ella en la cartera. Una buena manera de optimizar por ese error tipo 2, ¿no? De descartar compañías que en realidad son buenas. Y eso en general me filtra bastante bien lo que son las compañías. La diferencia entre 5 y 10% realmente es el precio. Es decir, si yo me marco
que una compañía me gusta, voy a decir, a 100 millones de valoración, pues si esa compañía llega a 30 millones, pues es... Y se siguen dando los mismos. Claro, si han cambiado cosas, pues habrá que rehacer lo que es el análisis. Pero si esa compañía sigue igual, a 30, pues será un 10% del portfolio. No sé si me he explicado bien con eso. Sí, pero la siguiente derivada de la pregunta es, ¿cuándo empiezas a recortar una vez que se confirma la tesis? Y, por ejemplo, tú dices, on cost, 10%. Pero vamos a suponer que tú consideras que vale mucho más y que te hace un por 3 bastante rápido porque la tesis está yendo extremadamente bien. No es que no haya cambiado nada, sino que es incluso mucho mejor de lo que esperabas. Y se pone en un 30% de la cartera. O sea, ¿habría límite en ese caso? ¿El límite es de coste o después de que empieza a subir tienes algún límite marcado? Me gustaría decir que tengo un límite, pero la realidad de mi experiencia al menos es que, aunque sí que es cierto que hay compañías que se revalorizan de repente, la cartera se suele mover en sintonía. Es decir, que aunque de repente esa posición de 10% suba al 20%, en un periodo de 2 o 3 años volverá a estar en torno a ese 10-15%. No se suele disparar mucho. ¿Qué pasa? Que si tú a coste has comprado 30% de tu cartera, entonces el riesgo de que se dispare es mucho mayor. Y al limitarlo al 10%, mi experiencia me dice que esa regla no la tengo que implementar simplemente por el efecto denominador que tiene el resto de la cartera. Vale. No me ha respondido. Voy a decir 26,1. Vale, eso es lo que quería yo. Me gusta. No, la verdad es que no tengo un límite impuesto ahí. Yo creo que es mucho más importante tener límite a coste. Muy bien. Que ojalá se te dé el caso, de que tengas algún 10% y se te vaya al 80% de la cartera. Sería espectacular. Porque suben, esperemos que no sea porque baje el resto, claro. A ver, yo me acuerdo, en ese caso no... en el año 21, Expel pasó de $10-12 a 70 en cuestión de 2 semanas. Y no sabía qué hacer con eso. Muy buen ejemplo. Sí. Nada, creo que fue agosto del 21, para ser exactos. Pues después de este repaso de la cartera y comentarios sobre errores y tamaño de posiciones, vamos a la parte más complicada, pero sabemos que has hecho los deberes, que son las preguntas cortas, y empezamos preguntando por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Deportista va a tener que ser mi maestro de Jiu-Jitsu, que además está ahí en Madrid, un tipo fantástico que se llama Arturo Salas, que ha montado un gym relativamente reciente que se llama Somos. Le mando también un besito a Arturo, que seguro que no escucha esto, pero si podéis conocerla en persona, vamos, es una auténtica máquina, no solo haciendo su deporte, sino como persona. La siguiente, un artista. Inicialmente os iba a decir Zuloaga, que es un pintor vasco, Ignacio Zuloaga, pero por eso un poco la inspiración de la temática de Hermit y demás. Pero voy a decir Agustín Ibarrola, también un auténtico crack, odiado por todos y querido por su gente cercana. Cuando digo odiado por todos es encarcelado por Franco y luego ETA le quemó la casa múltiples veces. Así que odiado por todos. Un empresario. Un empresario, tengo que decir, mi padre. Danos algún detalle más. Aunque ya lo hiciste al principio. O sea, ¿qué es una característica destacarías? Es una persona que hace lo que yo soy incapaz de hacer y es tener una visión tan abstracta y a la vez tan tangible de la realidad que convierte algo que no es más que papel, ¿no? Humo, en algo que puedes tocar con las manos. Y me parece excepcional. Es una visión de cómo llegar del punto A al punto B que lamentablemente yo no he heredado, pero que es más que digna de admiración. ¿Un filósofo o pensador? He estado leyendo últimamente al suizo alemán Carl Jung y me fascina en el contexto además un contexto un poco raro, el contexto de parejas, su idea de las sombras. Las sombras, por sintetizarlo, no es más que esa persona que llevas dentro que no quieres ser, pero que no te puedes deshacer de ella porque es parte de ti. Y saber lidiar con tu sombra, saber hablar con ella y negociar, porque al final no la puedes controlar,
sino que tienes que negociar, me parece una reflexión que debería hacer toda persona. Creo que habla bastante de ese tema Jordan Peterson, si no me equivoco. No lo escuchaba Jordan Peterson. Esto viene para que os hagáis una idea de cómo llegaba hasta Carl Jung, de sacar la sombra de tu pareja, o de sacar lo peor de tu pareja. Y de esa reflexión empecé a leer a Carl Jung hace un par de semanas y me he enamorado del concepto. Muy interesante. Y tienes razón, Paco. O sea, una de las grandes inspiraciones de Peterson es Jung. Siempre vamos, en varios de los libros lo menciona todo el rato. Sí. Yo los libros no los leí, pero en entrevistas sí, y charlas y tal sí que me suena. La siguiente, un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Pues aprovecho que estoy en Irlanda, estoy en Dublín y os recomiendo que vayáis a un restaurante que se llama Mr. S, que hace unos spring rolls de carne mechada que son increíbles. Además tiene como una salsa así picantosa excepcional. Y bueno, y si pasáis por Bilbao, aprovecho, id a un restaurante que se llama Los Fueros y pedid el menú Bilbao, que es así como una especie de menú degustación, un poco caro, pero también excepcional y hecho con mucho cariño además. Yo viví un año en Dublín y la verdad, coincidió un año muy malo, que era el sitio más caro del mundo para vivir, en 2007, que fue cuando estudié el máster en finanzas, y la verdad es que a nivel culinario, bastante parecido a Inglaterra, tristemente. Sí, sobre todo la fruta y pero bueno, los vegetales lo llevan bastante mal. Está bien tener algún referente. Mr. S, pues cuando vuelva ya lo tengo apuntado. Bueno, te invito a comer, que no es igual, joder. A ver si sigues por ahí, que andas por el mundo adelante, nunca se sabe. Bueno, yo me ofrezco la invitación. Si quieres pagar tú, pues ahí será otra negociación. Pero la invitación queda. Muy bien. Yo digo que estés en Dublín, porque andas siempre investigando empresas por Europa adelante. Por eso lo digo. Bueno, Europa y Estados Unidos también. Pero esa es la parte interesante, que nunca sabes dónde nos vamos a encontrar. ¿Eh? Cierto. Paco, pero no entiendo. ¿Por qué te metes con la comida inglesa? ¿Acaso no te gustan platos típicos como el tikka masala? El chicken con butter. Chicken butter. El butter chicken. El butter chicken. No un plato típico de inglés. Yo no entiendo por qué no le gusta. No soy de comida india ni comida spicy. Lo siento. Soy más de China, japonesa, etcétera. Y por supuesto, gallega. El sitio de Bilbao donde somos originalmente es muy famoso porque tiene un centro gallego espectacular. Yo recuerdo de enano ir a comer pulpo ahí, y a eso le añades que en su momento también salí con una chica de Marín, al lado de Pontevedra, y joder, he de darte toda la razón cuando soy comida gallega. Por supuesto. Pues ya sabes, cuando pases por aquí, avisa y te llevo yo a un sitio no para turistas. Bien. Y ahora, una canción. Esta va a ser un poco no apropiada, pero es necesario. Es una canción a la que estoy completamente adicto porque me ha dado por el tema del gym. Es una canción de Hardstyle que se llama, bastante antigüilla ya, se llama Imaginary de Brennan Hart. Espectacular la canción. Eso sí, para motivación de gym, no para otra cosa. Me gusta para apuntarla a mi lista del gym. Sí, 100%. Luego me la dices. Me la comentas por WhatsApp, que no tome nota, pero luego la apunto. No te preocupes. Tengo una lista entera, además motivada por mi hermano, con lo cual es un nicho de mercado que tengo explorado. Muy bien. La siguiente, una película. En vez de película, os voy a tocar un poco las narices y voy a decir una serie que me parece excepcional y se llama The Expanse. Es una serie así con temática del espacio que tiene una física muy conseguida y que además tiene lo que le falta a muchas series últimamente, que es un guión y unos personajes en los que, con los que conectas y en el caso del guión en el que te metes. Una historia magnífica. Bien. Eso es lo que nos gustan, buenos guiones y personajes. Y por último, un videojuego. Justo estuve además hablando con Paco de este tema, todos los juegos de Paradox. Y el juego va a tener que ser el Cruise Kings, el Crusader Kings. A poder ser el nuevo, pero el 2 también es muy bueno. Aunque me han comentado que van a sacar un Europa Universalis que debe ser buenísimo. Es que todos los juegos estos de estrategia, donde tienes un mundo infinito y donde
donde hay muchísimas interacciones, ya sean de guerras, políticas, económicas y demás, me fascinan. Así que Crusader Kings de Paradox. Aunque cualquier juego de Paradox es bueno. Bien, bien. Sí me gusta. ¿Qué te parece? ¿Has jugado con los DLCs al 3? ¿Perdón? ¿Has jugado el 3 con los DLCs? Sí, joder, por supuesto. Soy un adicto al 3. Vale. Y además he hecho adictos a mis dos hermanos también. Con lo cual, espectacular. El 3 es espectacular. Bien, bien, bien. Yo Cuéntanos me aquí quedé en el Europa Universalis 2. en el 2. Y Alejandro, cuéntanos entonces una locura Sí. de que te haya pasado en el Crusader King 3. La típica movida tipo que destierras a tu hija, regresa con violencia, te mata. Joder, esto que empiezas y mueres instantáneamente. Bueno, yo no sé por qué, y no me preguntéis por qué, pero de toda la vida, desde que salió el juego, siempre acabo empezando en Irlanda, porque es como fácil de consolidar el país. Y siempre que lo consolido, empiezo, pero trato de empezar con una religión muy rara, ¿no? Son todos cristianos ahí, y yo empiezo, yo qué sé, siendo judío, musulmán o zoroástrico, alguna cosa de estas. Y el momento que empiezas con eso, que es como subir la dificultad al juego por 100, todo el mundo te quiere pegar. Así que os recomiendo que hagáis una cosa de esas. Sí, a ver, Irlanda es como el modo fácil que siempre recomiendo para empezar a jugar y aprender. Sí, pero el momento que te vienen los vikingos y tal, y no sé qué, y eres zoroástrico, Hostia. ya te digo yo que he tenido algún comienzo de partida complicado. A ver, Sí. que No. apareciera Joder, un conde zoroastro ahí en Cork es bastante... Buah, suena muy bien. además, el problema que tienen la religión de los zoroástricos es que te dan puntos de bonificación por casarte con tus propios hijos y con tus parientes. Y entonces, a la tercera o cuarta generación tienes todos los defectos estos hereditarios. Sí, a ver, es un juego que ayuda mucho a entender la Edad Media. A partir de ahí entiendes perfectamente por qué se casaban entre primos y demás. Es que es normal, hay que mantener el ducado. O si no el condado, que estás a punto de perderlo porque se lo queda tu hermano. Sí. Es completamente normal. Sí, literalmente. Más mítico que cedes un poco, no sé, un condado, lo que sea, y te da un bonus de opinión, y al de 10 años se te quita el bonus de opinión y tienes 28 rebeldes ahí que cada uno además te ha adoptado o una religión o una cultura o tiene influencia de los franceses o lo que sea, y ya está. Y, y se te acabó el juego. Eso sí, hay que jugarlo en modo difícil. Las cosas como son. Es un juego que aprecias con la dificultad del propio juego, Sí. en mi opinión. Si no, las partidas, como que al de un par de horas ya no son tan entretenidas. Y con maravilloso paréntesis, pasamos así ya a las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? Toma. Yo creo que lo más importante que he aprendido este último año ha sido a callarme. Porque siempre hablo mucho. Normalmente hablo, pero como centrado, entonces me paro, escucho y trato de hacer preguntas activas, pero en muchas de estas ocasiones, cuando la otra persona habla, yo estoy pensando en la siguiente pregunta. Y eso es un auténtico error, sobre todo cuando hablas con gente que es sustancialmente más inteligente que tú. Lo importante es callarte, o sea, callarte físicamente y callar esa voz interna que tienes de tengo que seguir con el guión y realmente escuchar lo que está diciendo la otra persona para poder fijarte en todos esos detalles, que muchas veces son gestos, expresiones faciales o la propia tonalidad de la voz. Así que callarme va a ser la respuesta. Cada vez me sorprende que siempre hay alguna respuesta así que dices, joder, vaya aprendizaje que tiene todo el sentido y todavía nadie nos lo había dicho, que es muy importante. Tanto a nivel uno mismo, que piensas, tendría que callarme más, u otras personas que piensas, ¿por qué no se calla este? Tal cual. Sobre Sí. todo la segunda. Deberíamos reflexionar todo sobre ello, sobre aprender a callarnos. Hay sobre este tema muchos comentarios que son muy curiosos, que por ejemplo les preguntan a espías retirados o gente que trabajó por ejemplo en inteligencia, en la agencia de inteligencia americana y demás, por temas eso de espionaje, de inteligencia, y siempre dice que a la hora de la verdad, de lo que más cambia
¿Y cómo funciona el tema de obtener información? Es aprender a preguntar y aprender a escuchar. Y agentes de campo y espías lo han dicho, que parece una tontería, pero que a la hora de la verdad la gente habla mucho, pero no escuchamos y no sabemos preguntar. Yo con lo que me quedo realmente de esto no es en la interacción en sí, sino que cuando has caído muy bien a una persona, y generalmente le caes mejor cuanto más habla esa persona, la segunda interacción, la próxima vez que vayas a tener una interacción, va a tener más ganas de estar contigo y salen oportunidades muy curiosas. De repente te invita a una comida o te invita a un evento o te presenta a un amigo y ese tipo de interacciones que son únicas, normalmente son una especie de derivada de haberte callado en el momento adecuado. La siguiente pregunta es, ¿qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues llevo una buena temporada, pero sobre todo este último año tratando de aprender los límites de mi cuerpo y de mi mente. Y mi mentalidad es un poco, de nuevo, no es que admire yo a Elon Musk ni cosa por el estilo, pero es la segunda vez que le saco a colación. Es un poco como ese exceso, ¿no? De voy a recortar todos estos gastos y cuando he recortado todo y sé que este es el límite, es cuando sé que tengo que contratar un poco de vuelta, ¿no? O tengo que recuperar esos servicios. Y me da la sensación de que muchas veces no nos enfrentamos a nuestros propios miedos porque no sabemos exactamente dónde está ese límite. Y nada, ahora es un poco límite a nivel de gym, a nivel corpóreo. Al final hago muchas artes marciales y llevo muchos años haciéndolas. Y tiene que ver con volver el día siguiente, con esa repetición, ¿no? de la acción. Y tiene que ver también con la persona con la que te enfrentas, que no eres más que tú mismo de ayer y tú mismo de mañana. Y la última, consejos y libros para inversores. Yo creo que voy a recuperar un poco el consejo inicial ese que di de crear tu propia convicción y lo voy a desarrollar un poco con el tema de los mentores, porque es algo que he aprendido y he aprendido a base de palos y es no idealizar a la gente. La gente no es perfecta y hay momentos donde se caen. Y gente que te puede parecer pues, el mejor manager del mundo o el mejor futbolista del mundo, normalmente no tiene esas características a nivel global, o sea, a nivel personal. Así que no idealizar a esta gente me parece muy importante. Y lo segundo que diría es, me gusta mucho el concepto de Charlie Munger de destruir su frase creo que es best loved ideas, ¿no? Esas ideas que te gustan mucho o esas convicciones que tienes muy, muy férreas. El destruir esto crea una especie de contexto de humildad que es muy enriquecedor y te permite cuestionarte muchas cosas que en general no te cuestionarías. Es decir, tiene como una especie de círculo virtuoso alrededor de ello. Y en cuanto a libros, os voy a dar 3. Mi favorito, que son historias cortas de activistas, de un tipo que se llama Jeff Graham, un libro divertidísimo, titulado Dear Chairman. Si queréis algo un poco más técnico, sobre todo a la hora de hacer trampas de contabilidad, todo el tema de costes, de inventarios que hacen los manufactureros, todo el tema de impairments y demás, un poco más técnico de nuevo, hay un libro de Terry Smith, el de Fan Smith, que se llama Accounting for Growth, que es excelente. Y el tercer libro, que es un libro que me parece, es que yo me lo pongo de vez en cuando de fondo, y mira que lo he leído y sobre todo lo escucho pues 28.000 veces, porque saca como mucho jugo, y además está hecho para cualquier persona. Es el libro de Peter Lynch, One Up on Wall Street. Es súper mítico. Y nada, vais a YouTube, ponéis One Up on Wall Street y tenéis ahí el audiolibro. Y que dura no sé cuánto dura, 2 horas o cosa por el estilo. Y está lleno de lecciones magníficas. Súper simplificadas, porque además este hombre es como muy pedagógico. Pero me encanta. Pues no lo sabía eso de que está en YouTube, la verdad. Igual lo pongo de vez en cuando, porque tenía ganas de releerlo ahora, pero tengo otros libros que quiero leer, pero igual en vez de releerlo, escucharlo paseando, una vez que ya lo has leído, puede tener un efecto similar y es más ameno. Yo he tenido un par de interns, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Becarios, gente haciendo ¿no? prácticas. Y de becarios, exacto. Y como si fuese Beethoven, yo se lo pongo de fondo. Para que absorban, ¿no? Por osmosis el conocimiento. Buen plan. Bueno,
Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros compartiendo estas ideas, estas reflexiones. Esperamos que vuelvas pronto para seguir comentando más y seguir aprendiendo entre todos. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Nada, antes de nada, daros las gracias, no solo por esta invitación, este podcast, sino por todo el trabajo que hacéis de educación y de compartir estas ideas que al final muchas veces con el contraste y con hablarlas se llega a la verdad y hacéis un auténtico favor al mundo tratando de llegar a esa verdad, ya sea vosotros o los invitados que traéis, que son, de nuevo, altísimo nivel. Me impresionáis, o sea, hay veces que pongo el podcast y digo yo, ¿cómo no conocía yo a esta persona? Así que nada, muchísimas gracias por todo ese trabajo, porque al final es un auténtico curro y mucho de ello la gente no lo valora o simplemente no lo ve. Y luego por parte de comentario, nada, que cualquiera que escuche esto que me mande un mensaje por Substack, que eche un vistazo al tema de The Hermit y si te gusta de lo que hablo, pues sé que se suscriba. La suscripción es gratis, hay una opción de pago y demás, pero suscribís gratis y encontraréis temas súper variados, todos ellos de inversión y microcaps, pero de vez en cuando, yo qué sé, hablo de Argentina o de temas que están pasando en la actualidad con los aranceles o cosas por el estilo, que al final no son más que otra manera de, igual que vosotros, tratar de encontrar esa verdad. Lo que pasa es que mi arte no es la palabra hablada, sino yo creo que la escrita, con lo cual trato de utilizar ese otro medio. Tengo que decir que el Substack, yo soy suscriptor de pago desde que lo descubrí, ya se lo comenté, justo te lo comenté ayer, que estos días estuve leyendo y me encanta no solo por el fondo, sino por la forma que escribes, que narras, es muy, digamos, es rigor pero ameno. La verdad es que se da gusto, se nota que hay ahí esa pasión, transmite esa pasión al leerlo. Y además de que ser contenido de muchísimo valor, de todo ese trabajo que hablas, de todo ese scuttlebutt resumido en las tesis que subes en el Substack. Así que, ya sabéis, 100% recomendado el Substack de Hermit. Muchísimas gracias, Paco. Y bueno, y simplemente por añadir ahí un comentario, eso es porque estás leyendo la versión número 15, porque la versión número 1 de los artículos es una mierda. Pero bueno, es que por insistencia... Y ahora llega la versión número 15 en adelante. Sí. No, me refiero a cada vez que publico, ha habido 14 versiones anteriores, lo que pasa es que pues, le voy repasando y sintetizando y quitando cosas y de vez en cuando pues meto, yo qué sé, alguna canción o algún comentario satírico. Cada vez que publico, o sea, revisas un montón de veces cada publicación. Claro. Vale, yo entendí que llevabas tiempo publicando, no que lo revisabas tanto. No, eso también, llevaré como 4 o 5 años, lo que pasa es que antes publicaba para mis jefes. Vale. Pensé que te referías, pues vaya, a ver, se nota el curro, ¿eh? Se nota el cariño a la hora de escribir que no... A ver, si estaba escrito la primera, pues eres un Beethoven de la escritura, de la redacción de tesis, pero se nota. Aunque sea por trabajo duro, se nota. O sea que, insisto, lo recomiendo al 100%. Y nosotros al final grabamos los podcasts en la primera, pero también escuchas nuestro primero y da pena escucharlo en general de todo, de locución, sonido, preguntas, y la clave es evolucionar. Así que, en resumen, 100% recomendado. Que conste una cosa que justo lo iba a comentar, justo iba a comentar, que escribe como Beethoven, pero en plan, porque Beethoven era así también. Todas las primeras partituras estaban llenas de tachones, lo reescribía todo 1000 veces. En cambio, Mozart es literalmente de su cabeza a la partitura. Y los originales no los tocaba, prácticamente. O sea, era casi a la primera. Pero Beethoven era todo lo contrario.
Ojalá eso de ser Mozart, pero ya te digo yo que Beethoven no está mal, ¿no? mucho más Beethoven. También me quedo con Beethoven, ¿eh? No pasa nada. Muy bien, pues por mi parte, nada más que añadir. Adrián, ¿quieres añadir algo más? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like en todos lados, compartirlo con vuestros amigos, redes sociales, etcétera, etcétera. Dejadnos también vuestros comentarios, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.